Bien, buenos días. Continuando con nuestra clase de metodología de la investigación científica. Eh, en esta, mira, le di mutear a todo y como quiera estoy oyendo ahí la interferencia. No sé por qué. Pero bueno, y de todas formas, ante mi vista están todos los micrófonos apagados, excepto el mío. Bueno, entonces nada, paciencia. Entonces, hemos estado hablando de lo que se llama el diseño, y entonces queremos centrar la atención en lo que se llama el diseño no experimental, ¿no? Porque ayer hablamos, la clase pasada, del experimento. Recuerden que cuando hablamos de experimento y no experimento, estamos hablando de diseño no documentales y no estamos con fuentes, porque cuando hablamos de experimento y no experimento, estamos con los hechos, estamos con el muerto. Nadie me está contando, el que me cuenta es una fuente. Cuando tú estás en un experimento, tú estás viviendo, tú estás creando, tú estás viendo, tú estás haciendo los hechos. Cuando tú estás en un laboratorio, en un experimento, ahí no hay fuentes, esos son fuentes impropias. Ahí tú estás viviendo, observando. Observar es vivir como técnica, observar es vivir. Porque si en la ciencia, oigan esta ideita, esto es del otro tema, si en la ciencia todo es observación, cuando yo hago historia y observo a Duarte o a Colón, eso que se le llama observación documental, porque en la ciencia todo es observación, eso no es técnica, la observación técnica, esa es la observación científica. Y la observación científica se le llama método, no se le llama técnica. Entonces, cuando yo estoy hablando de que estoy de frente al muerto, que nadie me está contando, o estoy en un laboratorio creando los hechos, me disculpan, porque aquí yo no tengo el poder de mandar a silenciar aquí dentro de la casa, es la suegra, imagínate. Entonces, todo el poder, la dueña de la casa, bla, bla, bla. Entonces yo aquí solamente me queda sí señora, no señor. Entonces, paciencia en ese ámbito. Cuando hablamos entonces de lo que se llama de que hablábamos del experimento, no experimento, se me fue la idea. ¿De qué era que estábamos hablando? Estamos en el diseño no experimental y dentro de eso estamos hablando del muerto y de cuando es obviamente impropio de los hechos. ¿Cómo lo mataron y no lo mataron? Experimentos, sí, no experimentales, experimentales y no experimentales. Ok, entonces estaba hablando de la observación, que cuando yo estoy observando al muerto, ahí hay ciencia. Claro, si estoy observando científicamente con una pregunta para hacer una tesis o para hacer una investigación, hay ciencia en la observación. Pero esa observación no, es lo que se llama técnica, cuando yo estoy viendo en directo, ¿no? En vivo más que en directo. Cuando estoy en vivo, eso es técnico, es una observación técnica. Pero cuando hay una observación documental, que yo estoy observando a Colón a través de la historia, a Duarte, a través de los libros, a través de los historiadores, cuando estoy observando a través de documentos, sigue siendo observación, porque es ciencia, no hay ciencia sin observación. Pero esa no es observación técnica, es observación metodológica. No hay ciencia sin método de observación. Pero cuando yo estoy de frente al muerto, a los hechos, nadie me está contando. Si hay método, más que método hay técnica. El cómo yo estoy elaborando o creando información. Fíjense que hasta ahí es difícil uno hacer la pregunta, ¿cómo yo saco información? Es que yo no saco información. Yo creo información. Cuando yo estoy en un laboratorio, yo no estoy recogiendo información. Cuando estoy viendo al muerto, yo no estoy recogiendo información. Nadie me está contando, ni estoy leyendo, estoy creando. No hay fuente, hay hechos, fuentes impropias, no fuentes con información, sino hechos. Entonces, decimos que ese tipo de observación, fíjense cómo estas dos clases hemos ido un poquito por la técnica, ¿no? La técnica documental, que es consulta, la técnica de frente a la gente que sabe de eso, que también es consulta, con pregunta, con entrevista, y la técnica que ahora estamos viendo, que ya no es de consulta, porque tú no consultas unos hechos,
Un experimento tú no lo consultas, tú lo provocas, tú lo observas. Y una realidad en su lugar, en el lugar de los hechos, deja ir a ver lo que pasó. Aunque yo no haya provocado la muerte del muerto, yo voy a ver el lugar de los hechos. Entonces, ahí nadie me está contando. Ahí yo estoy viviendo. Yo estoy viviendo. Entonces, cuando yo estoy viviendo, estoy observando. Esa observación, ese contacto con los hechos, se llama observación técnica. La técnica, el cómo yo creo información. La técnica de elaboración de la información. Entonces podríamos decir que una cosa es sacar información cuando hay fuentes y otra cosa es crear información cuando hay hechos. Cuando las técnicas son de crear y de elaborar información, estoy de frente a los hechos. Cuando las técnicas son de consulta, de sacar información, voy al río a sacar agua, voy al pozo a sacar información, estoy de frente a la consulta. Aquí no estoy sacando, sino creando información cuando estoy observando. Entonces la técnica es observación, pero no de sacar, sino de crear, de vivir. Si hay fuentes, soy yo mismo, el que me convierto en fuente para otro, para el que me escucha. Yo soy el que crea, si es que creo, soy fuente. Si creo información, porque fuente es quien tiene información, pero los hechos a mí no me dicen nada. Se exponen, a no ser impropiamente hablando. Los hechos me hablaron, sí, tú puedes hablar así, pero eso no es técnicamente científico, es un poco literario, metafórico, un lenguaje plástico, porque los hechos no hablan, pero todo el mundo entiende. Mis fuentes son los hechos, todo el mundo entiende, entonces le llamamos, que técnicamente hablando no, son fuentes impropias. Bueno, entonces, cuando estoy de frente a los hechos, entonces estamos hablando diseño cuando el dominio de la investigación que yo estoy haciendo, el dominio ha sido con la observación, con el contacto, cuando el dominio no ha sido ni documento ni experimento, porque cuando no hay documento puedo hacer un experimento. Vimos el experimento en la clase pasada. Ahora quiero ir al no experimento. Cuando yo no estoy en un laboratorio provocando los hechos, sino que estoy yendo al lugar de los hechos, entonces hablamos de dos tipos de diseño. Diseño a través del tiempo, no se dice a través del tiempo, se llama longitudinal. Suena una palabra inglesa, ¿verdad? Longitudinal, a través del tiempo. Y cuando hablamos de un diseño que es en un solo momento, yo vengo y veo la realidad que está pasando aquí y ahora, entonces le llamamos transversal. Algunos dicen transseccional, cuando hay un corte en el tiempo. Por ejemplo, si yo voy al barrio, a la parte alta de la capital, La Sursa, Gualey, Capotillo, a estudiar cómo está la situación del consumo de droga, por ejemplo. Si yo voy, por ejemplo, a estudiarlo en un día, en una semana, en un mes, aunque parezca que son diferentes tiempos, eso no es transversal, porque lo que yo estoy buscando información en una época. Traten de entenderlo, porque hay muchachos que confunden mucho tiempo con longitudinal. Puede ser que yo tenga una tesis que le esté haciendo en un año y del 2021 al 2022 estoy yendo a los barrios a estudiar cómo es el consumo. Y como yo estoy con un equipo que no he podido hacerlo en un día o en 3 días, me toma un año. Y cuando viene a ver, saco unos resultados de cómo es el consumo de droga o de estupefaciente en la parte alta de la capital en un año. Entonces, ¿eso es longitudinal? No, eso es transeccional. ¿Cuándo es longitudinal? Cuando mi tesis habla de distintos tiempos. Por ejemplo, si yo digo, de enero a marzo, el consumo fue sumamente alto, de un 25% por encima de la media. Y de marzo a julio, el consumo bajó un 2% por debajo de la media. Y de marzo de julio a agosto, o sea, no sé si se van dando cuenta, cuando yo voy diferenciando en distintos tiempos cómo se comporta la variable, eso es lo que se llama longitudinal. O sea que es posible, se lo voy a complicar, que yo haga un diseño longitudinal en una semana y no lo haga en un año. Duré en un año haciendo un estudio
transversal y duré una semana haciendo un estudio longitudinal. ¿Cómo así, profe? ¿Quién me lo explica? Longitudinal en una semana. Rafael Sánchez. Por ejemplo, podríamos decir el desempeño diario, la semana tiene 7 días. Digamos que usted tomando como muestra lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. El desempeño de un equipo de trabajadores, por ejemplo, en esos 3 días. Y usted estableciendo un porcentaje, los datos. Por ejemplo, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, día lunes, se produjo tal cosa. El miércoles de 2 de la tarde a 6 de la tarde se produjo tal cosa. Digo yo así. No, excelente. O sea, mientras tú estás separando el tiempo y viendo cómo sube y cómo baja de frente a una media, eso se llama longitudinal. ¿Cómo estuvo la violencia? ¿Cómo estuvo la violencia de género en el barrio durante el mes de febrero? Si hago una mirada a todo el mes, eso es transeccional, pero si digo, en la primera semana fue muy alta, en la segunda semana estuvo igual, en la tercera semana, si hago comparación entre distintos tiempos, entonces es longitudinal. Esa es la idea. Entonces, lo longitudinal mira el comportamiento de la variable en distintos tiempos, mientras que el transversal mira el comportamiento de la variable en un solo tiempo. Se le llama transeccional o transversal porque viene como cuando tú das un corte. Transeccional es como cortar el tiempo y mirarlo todo en ese tiempo. Es como una foto de un momento. Cuando tú lo miras, cómo se comporta en distintos tiempos, se llama longitudinal. Bueno, yo creo que la idea se entendió. Estamos hablando de hechos, estamos hablando de diseños no experimentales que pueden ser en un tiempo, en un corte del tiempo o en distintos tiempos. El que se da en distintos tiempos se le llama longitudinal y el que se da en un solo tiempo se llama transversal. Esos ruidos son aquí en la casa. Entonces, que están bajando ahí una bañera. Bueno, sabrá Dios lo que está inventando la abuela. Entonces, cuando hablamos de lo que se llama el diseño, vamos a concentrar nuestra atención ahora no en el transversal, sino en el longitudinal. Hay 3 tipos de diseño longitudinales. Transeccionales, ya ustedes me lo dijeron, son 4, no lo hemos explicado, pero como lo dije en el video pasado, ustedes ya hasta me lo dicen con nombre, pero no lo hemos explicado. Entonces, hay 3 tipos longitudinales, que es lo que voy a explicar ahora, y hay 4 transversales. Recuerden que estamos en no documental, en no experimental. Estamos hablando los hechos o en distintos tiempos longitudinal o en un solo tiempo transversal. Si en distintos tiempos longitudinal, yo estoy viendo la huelga de la UAS dura 3 días. ¿Cómo estuvo la agresión o la violencia en el primer día? ¿Cómo estuvo la violencia en el segundo día? ¿Y cómo estuvo en el tercer día? Eso es longitudinal. Si yo digo, ¿cómo estuvo la violencia en la huelga desde que comenzó hasta que se acabó? Eso es transversal, porque no estoy comparando, estoy viendo un solo tiempo. Entonces, cuando yo voy a los hechos, entonces no estoy haciendo experimento. ¿Cuánto tipo de hechos hay? Podríamos decirlo, para decirlo de forma, yo iba a decir como diseñal, ¿no? Para decirlo con el lenguaje del diseño. ¿Cuántos tipos de hechos hay con el lenguaje del diseño? Hay 2 tipos de hechos. El que vemos de un solo golpe de vista o el que vemos comparando en distintos tiempos. Entonces, los hechos, estoy hablando no de los hechos experimentales, porque hay 2 tipos de hechos, lo que yo provoco, el experimental, y lo que no provoco, el no experimental. Ahora, cuando voy al no experimental, no laboratorio, no manipulación de la variable, cuando voy a los hechos en bruto, en vivo, recuerden que la observación tanto es para esos hechos como para el laboratorio. Cuando voy a los hechos, ¿cuántos tipos de hechos hay visto desde el diseño? Lo que se dan de forma transversal o lo que se dan de forma longitudinal. ¿Cuándo es longitudinal? Cuando el que estudia lo estudia en distintos tiempos comparados. ¿Cuándo es transversal? Cuando se estudia en un solo tiempo.
O sea que cuando viene una persona corriendo en la UAS, ¿qué pasó? Que hay un muerto en la, ¿cómo se llama? En la puerta. ¿Tú lo viste? No me lo contaron. Bueno, entonces, una pregunta interesante. ¿Quién tiene la respuesta? Es ganchosa, piénsenla. ¿Quién tiene la respuesta? ¿De frente a qué tipo de diseño yo estoy? Un diseño no experimental, profesor. Si fuera un diseño no experimental, estuviera yo de frente a los hechos, de forma transversal o de forma longitudinal. Y yo no estoy de frente a los hechos. Transversal. Longitudinal, profe. Longitudinal, profe. Longitudinal, maestro. Longitudinal, profe. Aracena. Longitudinal. Aracena. Longitudinal, aún y fuera, y si yo aceptara que estuviera de frente a los hechos, para ser longitudinal, el que me informara tuviera que hablarme de distintos tiempos. Mataron en una... Ok. Exactamente. Fue transversal. porque es un solo dato el que está Sí, ofreciendo. exacto, es un profe. solo dato, no está fraccionado. Ustedes no han entendido que mis preguntas siempre son ganchosas. Repito la pregunta. Profe, ¿no sería diseño no documental? Porque alguien nos lo está diciendo, no lo estamos leyendo. Estamos de frente a un diseño no documental. Muy bonita respuesta y muy técnica la respuesta. Entonces, no estamos de frente a los hechos, Martínez, estamos de frente a una fuente. Entonces, eso no puede ser mi transversal porque yo no estoy viendo la técnica de la observación, yo no lo estoy ejercitando, yo no estoy viendo el muerto, no estoy ahí, no lo estoy viendo. Ni tampoco lo estoy midiendo en distintos tiempos. O sea que ni es longitudinal, ni es transversal. Si lo fuera para el que observa, no para mí, que es a quien me cuentan. Entonces yo estoy de frente a una fuente. Sería entonces un diseño no documental, no sería un diseño experimental o no experimental. Excelente, Laura Martínez. Maestro, la veracidad de la fuente influiría ahí. ¿Tendría alguna influencia la veracidad de la fuente? ¿De frente a qué caso exactamente, Juan Pablo? Frente a ese caso, supongamos que viene una persona, mataron uno en la puerta y tú lo viste. No, yo no lo vi, me lo dijeron. Entonces es como algo muy, qué sé yo. Pero si yo fuera a descartar todas las fuentes segundas, tuviera que todo el que me habla en las radios dándome noticias, como no vivió, el que me está hablando en las radios, diga que mataron uno, el que escribió en el periódico que mataron uno, o que el presidente dijo tal cosa, que mataron al presidente de Haití, nunca me ha hablado a mí una fuente directa. Normalmente quien está hablando son fuentes indirectas. Todos los noticiarios, toda la historia, los libros de Duarte, de Colón, Napoleón Bonaparte, Aristóteles, toda la historia es historia contada. Jesucristo entra por el oído. La vida de Jesucristo, la Virgen María, los apóstoles, todo eso. ¿Quién ha visto eso de la gente que está viva en este tiempo? Hay que decirle mentiroso de pe a pa, como dicen los viejos. O sea, no podemos descartar la fuente secundaria. A veces la fuente secundaria es más confiable que la fuente primaria. Por ejemplo, hay historiadores de hoy que saben mucho más de Duarte que aquella gente que vivieron con Duarte. Si tú le preguntas a una gente de Duarte y tú fueras y volar en el tiempo, tal vez te dijera de que vive allí, es un vecino de tal manera o de tal otra, y cuando viene a ver no sabe nada. Y tú le preguntas, y no es que no lo conozca, puede ser que lo haya visto crecer y haya vivido con él. Cuando tú le preguntas a un historiador, te cuenta lo importante, las hazañas de Duarte. Y esa es una fuente segunda y lejana. Entonces no podemos descartar a las fuentes segundas. La veracidad, ya eso sería crítica histórica, ¿verdad? O ya sería crítica, eso es la dialéctica y la lógica, la dialéctica y la retórica se encargan de purificar
lo que se llama la crítica, las fuentes, irla purificando en el tiempo. Bueno, entonces ahí nos metimos, eso también es metodología, esa pregunta que tú me estás diciendo, ¿no? Pero entonces nos metemos así como en otros callejoncitos muy interesantes. La validación de las fuentes, la validez. ¿Qué otorga el método? El método otorga validez y confianza, validez y confiabilidad. Por ahí está tu pregunta. ¿Qué tan válida es? ¿Qué tan confiable es? Confiabilidad. Entonces ahí se habla de 3 tipos de validez, pero no hemos hablado de eso. Hay 3 tipos de validez en metodología. Eso tal vez lo encuentran en otras reflexiones que yo he hecho en otras clases, porque aquí he concentrado la atención en el capítulo 3. Pero en otra clase yo he hablado sobre la validez y confianza, que es también metodología. Bueno, entonces, hemos estado diciendo que me quiero concentrar en lo que se llama el diseño longitudinal. ¿Cuántos tipos de diseño longitudinal? En contacto con los hechos en distintos tiempos, hay 3 tipos de diseño longitudinal. Se le llama, al primero se le llama tendencia, al segundo se le llama evolución y al tercero se le llama panel. 3 tipos de diseño longitudinal, por tendencia, por evolución y de panel. Por tendencia, por evolución y de panel. Bueno, entonces aquí estamos hablando, para hablar de estos 3 tipos de hechos longitudinales, no estamos hablando de que yo voy y veo un muerto, ¿verdad? Pues, porque nadie hace ciencia de que viendo un muerto, nadie hace una tesis de que ¿qué tú estás haciendo? Fue que vi un muerto ahí en la puerta de la UAI. Yo estoy haciendo una tesis sobre el caso del muerto, de observación del muerto. No, eso no es una tesis, pero si tú me dices, por ejemplo, que en una huelga en República Dominicana, en Santo Domingo, hubo, digamos, 7 personas heridas, 20 muertos, o los heridos duraron tanto tiempo enfermos. Todavía eso parece como que la noticia nos lo dice sin mucho proceso, ¿no? Porque parecería ser que hablar de ciencia es hablar de rigor científico, y hablar de rigor científico es como trabajarlo, como que no sea que tú lo puedas conseguir de forma sencilla. Pero aún yo lo digo, no es sencillo tú descubrir que hubo 8 muertos, 20 muertos. Si tú te pones a investigarlo tú solo, eso implica un trabajo enorme. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo conoce? ¿Dónde está la información? Ir a buscarla, registrarla. Entonces, todo eso es un proceso, un trabajo serio para entonces poder expresar la información. Entonces, el método, normalmente cuando es así, una observación grupal, se utiliza la estadística. ¿Cuánto en la UAS son de religión católica? 30%. ¿Cuántos son de religión evangélica? 22%. ¿Cuántos se declaran ateos? 15%. ¿Cuántos se declaran? El escribir eso implica ciencia. Que tú hagas primero una encuesta, distintas entrevistas, consultas, porque tú no puedes subirte en un helicóptero y que mira, ahí están, la guata llena de todos los estudiantes, tírale una foto. Mira, este católico, este evangélico, no, o sea, tú no puedes hacer eso. Eso requiere un procesamiento de datos y de información. Esa observación, necesariamente, que no estamos haciendo ni filosofía ni teología, estamos haciendo ciencia, porque estamos observando hechos, y son hechos observables, pero mírenlo, porque tú mirar la religión de una persona, haciéndole la pregunta, si tú eres católico, tú eres evangélico, ¿qué tipo de observación es esa? Porque tú no estás viendo de que, ay, sí, mira, la catolicidad es de color morado, y la evangelicidad es de color amarillo, y se le ve que es ateo, tiene el color negro. O sea, no, o sea, eso no se ve. Di que tú lo pesaste, di que mira, sí, pesa católico. O tú lo empujaste y dices, ay, no, tiene una resistencia de evangélico. No, 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 o sea, hay que preguntar, porque esas son cosas que no se observan directamente. Sí se observan, porque si no, no fueran ciencia, y se cuentan. Pero entonces estamos hablando de una observación
no nos hemos metido en el tema de la observación. Estamos hablando de una observación indirecta, pero es observación. Una observación a través de una técnica, donde la técnica es la que garantiza la observación. Bueno, entonces, ahora mismo no es el tema, aunque de alguna forma una cosa me mete en otra, ¿verdad? Una cosa implica otra. Entonces, cuando hablamos del diseño, estamos hablando de que tú estás haciendo un conteo y necesita, por lo tanto, una población y una muestra. ¿Qué es lo que quiero decir con lo que he dicho? Que para hablar de lo longitudinal necesita población y muestra, porque si no, tú no estás haciendo ciencia. Yo no puedo hacer ciencia ni longitudinal ni transversal con un muerto en la UAS, pero sí puedo hacerlo con una cantidad de personas y un hecho que se esté dando, como por ejemplo la religión, el nivel académico de los muchachos, qué estudia, qué porcentaje estudia educación y qué porcentaje estudia ingeniería, qué porcentaje estudia tal cosa. Eso requiere ya un trabajo serio, un trabajo científico, una observación donde yo cojo el grupo y de alguna forma tengo que hacer un trabajo con el grupo para poder registrar informaciones que no se registran, no se observan con el subirme a un helicóptero o servirme desde un satélite, tirar fotografía y verlo ahí. Hay que hacerlo ver a través de encuestas, de entrevistas. Y ese método, esa observación problemática a través de los procesos estadísticos, es otra técnica de observación que tenemos que también que concretizar. Por ahora, como es necesaria para lo que se llama el diseño longitudinal, por eso se la he mencionado. El tiempo se nos acabó, pero no hemos todavía explicado los diseños longitudinales, ni tampoco hemos explicado los diseños transversales. Pero sí, por lo menos ya usted entiende que son diseños que son no documentales, que son no experimentales, que estamos de frente a los hechos y que en la ciencia hay dos tipos de hechos, los que se dan en un tiempo y los que se dan en distintos tiempos. Y que los que se dan en distintos tiempos se le llaman de tendencia, evolución y panel, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y lo que se dan en un solo tiempo, exploratorio, descriptivo y explicativo, sabiendo que el explicativo es correlacionar y causar. Bueno, pues nada. Me falta una persona por la lista. Sí. Vamos a Manolo cerrar, Pérez, profesor. cerrar la grabación.